Así lo dijo el Papa Francisco. Parece que nosotros hemos perdido un poco el sentido de la adoración. Padre Efrén, vayamos directo al tema. ¿Cómo es que ustedes los ortodoxos han podido resolver este impedimento para que en un segundo matrimonio se pueda acceder a la comunión? Bueno, primeramente se tiene que considerar la experiencia, la situación de la parte que está afligida en un rompimiento matrimonial. Es decir, su salud espiritual es lo que guía este proceso. De manera que una persona que se encuentra afligida por un problema matrimonial buscará por la confesión y la absolución la continuación de la participación de la Eucaristía. No hay un rompimiento, no hay un quebranto, decir, está bien, ya te has separado, no puedes comulgar. Si vemos que la persona realmente está afligida sinceramente por lo que sucede en su matrimonio, la guía espiritual le lleva de la mano. Claro, esto no sucede así 1, 2 y 3. Estamos diciendo que es un proceso donde la integridad espiritual de la persona que está afligida es lo que el sacerdote procura conservar. Ahora, cuando una persona ya se ha encontrado esa situación donde su matrimonio ya no existe y pide una declaración por parte de la Iglesia, allí es donde se determina el carácter penitencial de unas segundas nupcias. Es decir, la gente no viene a pedir una anulación de matrimonio no nada más para quedarse solos, sino o nada más en vistas a un segundo matrimonio. Dicen, padre, es que me quiero casar por segunda vez y bueno, yo fui casada hace 15 años y pues quiero casarme 2 veces, ¿verdad? Bueno, no es así de sencillo porque necesitamos examinar la situación tanto de ella como del primer cónyuge, porque la Iglesia se preocupa por validar el primer matrimonio en la Iglesia, el matrimonio religioso, como el auténtico, el genuino, el primordial. Como habíamos señalado, la Iglesia no puede borrar lo que ya se impartió en forma de un primer matrimonio. El segundo matrimonio tiene un carácter penitencial, es decir, la Iglesia ortodoxa reconoce que por la debilidad de la naturaleza humana hay situaciones excepcionales donde sí hay lugar a una segunda ceremonia nupcial que no tiene toda la gloria, todo el regocijo de la primera vez, del primer matrimonio, porque se menciona que es por necesidad a causa de la debilidad del hombre que tiene que ocurrir. Pero para llegar a ese proceso hay que venir a la Iglesia durante un tiempo, ¿verdad?, conveniente para encontrar esa guía y sobre todo hallar la posibilidad de renovar la salud espiritual de los que son creyentes, especialmente cuando se trata de 2 personas piadosas que desean presentarse delante de Dios y continuar su vida como seres humanos, ¿verdad? Es decir, entiendo entonces que un ortodoxo, un feligrés de la Iglesia ortodoxa, si se casa por una segunda ocasión, no puede hacerlo así como si fuese una rutina, no. Tiene que pasar por un proceso. Así es. Y sí tiene que recibir una declaratoria de nulidad, ¿cierto? Así es, que requiere una recomendación a partir de una examinación, y esta recomendación tiene que ser autorizada, tiene que ser aprobada por la autoridad diocesana. En el caso de la Iglesia Católica Romana, se tiene que pasar por los tribunales eclesiásticos, iniciar un juicio, un proceso de nulidad matrimonial. En el caso de la Iglesia Ortodoxa no son tribunales. No es así, porque la administración de las iglesias es autónoma, es decir, es local. De hecho, en un país pueden coexistir 15, 16 jurisdicciones ortodoxas y ninguna tiene que ver con la otra. Son autónomas en ese sentido, en forma administrativa, porque además en el libro donde se registran los sacramentos, allí es donde se tiene que hacer la nota de que esta persona recibió la anulación con tal fecha, y en ese mismo libro se tendría que apuntar cuándo se volvió a casar por segunda vez. Usted es monje y como tal tiene un voto de castidad.
Usted es sacerdote Así es. y como tal tiene una promesa de celibato. Sí. ¿Sí? Estos compromisos, estos votos, estas promesas, usted no las puede romper, pero pudiese haber una excepción. ¿Se aplica igual al matrimonio? ¿El concepto? Bueno, el principio es diferente porque en la Iglesia Ortodoxa hay sacerdotes casados. Es decir, solamente hay sacerdotes casados o monásticos. No existe el sacerdote diocesano regular como se conoce. El sacerdote ortodoxo se puede casar, el monje Antes ortodoxo de la no. ordenación. Antes de la Antes de la ordenación. ordenación. Ajá. Y generalmente los que optamos por el camino religioso podemos hacer diáconos primero, luego sacerdotes y después recibimos la tonsura después de pasar un periodo de entrenamiento muy exhaustivo en el monasterio. Vamos a ver otra nota, Padre Efrén. Una nota que nos habla sobre este concepto que compartimos las iglesias cristianas, que se llama indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio es indisoluble. A partir de la palabra de Dios, pues ¿qué vamos a hacer los hombres, no? Si ya Dios lo dijo, no vamos a poder encontrarle otra vueltecita. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Esto hace que el matrimonio sea indisoluble. Vamos al concepto, mire, profundicemos en este concepto. El matrimonio es indisoluble porque es sacramento. Cristo confirma que no existe poder humano capaz de disolverlo. En sus artículos 1639 y 1640, el Catecismo de la Iglesia Católica determina que el consentimiento por el que los esposos se dan y se reciben mutuamente es sellado por Dios. De su alianza nace una institución estable por ordenación divina, también ante la sociedad. La alianza de los esposos está integrada en la alianza de Dios con los hombres. El auténtico amor conyugal es asumido en el amor divino. Por tanto, el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Este vínculo resalta del acto humano libre de los esposos y de la consumación del matrimonio. Es una realidad ya irrevocable y da origen a una alianza garantizada por la fidelidad de Dios. La Iglesia no tiene poder para pronunciarse contra esta disposición de la sabiduría divina. Sin embargo, ya que la Iglesia debe responder a los planteamientos de los fieles, luego de la separación y del divorcio, debe investigar si en efecto hubo sacramento o no. Luego de la indagación, emite su resolución en la confirmación o en la declaratoria de nulidad matrimonial. Para declarar la nulidad, debe considerar varias causales y solamente corresponde a los tribunales eclesiásticos determinarlas como viables. Recordemos, por ejemplo, el caso del presidente Vicente Fox. Fue a visitar al Papa como jefe de Estado él, pero fue acompañado de Marta Sagún. Y como él era un hombre casado y ella también, entonces el Papa lo recibió a él como jefe de Estado, pero no acompañado. Ella no entró junto con él. Sucedió lo mismo en la nunciatura apostólica cuando el Papa estuvo en México, fueron a saludarlo, pues a ella la dejaron en la palmera y él sí entró y saludó al Santo Padre. Así de estricto es este asunto. Voy a hacer una pausa, regreso y profundicemos en este tema de la nulidad matrimonial y la posibilidad de acercarse a la comunión. Como decía hace rato, cada quien habla, usar esta expresión coloquial, según le fue en la feria. Y yo sé que del público que nos está viendo, hay muchos que piensan, esto no sirve de nada, y hay muchos que viven un segundo matrimonio, muy bien llevado, con hijos, devotos, van a misa, pero no pueden comulgar, y sufren mucho. Es posible que esto se resuelva ya en la Iglesia Católica a partir del dicho del Papa. Vamos a ver cómo es que lo logran los ortodoxos. Hago una pausa, regreso con esto y con más.
están disponibles las ediciones anuales 2014 de Buena Prensa en tu librería San Ignacio. Misal anual y misal para niños. Agendas del ama de casa, del joven y parroquial. Calendarios litúrgico, mural y de escritorio. Buena Prensa pone a tu alcance libros que hablan de Dios y de ti. www.buenaprensa.com 01800 5024 090